Solo puedes imaginar cómo sería para un hombre sentado en una mazmorra medieval fría y húmeda, esperando el interrogatorio que seguramente vendrá. Su cerebro corre con imágenes de extremidades estiradas, de que los pies se cuelgan sobre las llamas, por lo que cuando una cabra inofensiva se entra en su celda, se sorprende un poco. Sus interrogadores proceden a sumergir los pies en agua salada, después de lo cual la cabra agradecida, no una que se aleje de una generosa ayuda de agua salada, lame con entusiasmo los pies del hombre. Al principio, se siente bastante agradable, pero después de mucha lamida vigorosa, la sensación se vuelve insoportable. Después de una hora, está listo para decirle a los interrogadores todo lo que quieran saber. ¿Realmente funcionó?, te preguntarás. ¿Podría incluso conducir a un trauma grave? Todos serán respondidos hoy. Suena bastante ridículo, pero la tortura de cosquillas ha sido escrita a lo largo de los siglos. Esa escena de cabra que acabamos de describir fue escrita por un jurista italiano y monje llamado Franciscus Brunus de San Severino. Formaba parte de una lista de torturas que mencionó en el clásico 1502, Tractatus de Indiciis et Tortura. ¿Pero realmente sucedió como describió? Eso depende si crees que el monje tenía una razón para inventar las cosas o alguien estaba jugando con él y le dijo mentiras. También mencionó tipos sangrientos en ese libro, con la tortura de cosquillas uno de los que no se supone que cause demasiado daño a la víctima, no obstante, como verá más adelante, tal vez ser cosquilleado incesantemente podría causar un poco de daño. De hecho, algunas personas han hablado sobre la existencia de lo que llamaron cosquilleo que induce la muerte. Primero, volvamos a la historia antigua. Podemos encontrar algunas cuentas de segunda mano de tortura china de cosquillas. Se decía que era una cosa durante la dinastía Han desde 206-220 DC. Está escrito sobre un libro llamado La AZ del castigo y la tortura, que explica que la nobleza china en ese entonces la usó como un método para interrogar a las personas sin dejar ninguna marca. Aún así, no hay mucha otra evidencia de que suceda en China, por lo que debemos buscar pruebas en otro lado. Sabemos que seguramente sucedió en Gran Bretaña, aunque el cosquilleo era solo parte de otra tortura. Durante siglos, en toda Gran Bretaña, cuando una persona cometió un delito menor, el castigo de referencia eran las acciones. De hecho, casi todas las ciudades y pueblos tenían algunas acciones para los malhechores. Puede encontrarlos en todo el lugar hoy, aunque no se usan. Las acciones generalmente estaban en un lugar donde muchas personas se conocieron, como el mercado o la plaza del pueblo. Mientras que en las acciones, si la persona hubiera molestado lo suficiente al público, las personas se acercarían a ellos y harían cosas como cubrirlas en fruta podrida o caca de animales. O tal vez incluso los golpearían con un palo. Pero lo que los jóvenes en ese entonces encontraron bastante divertido fue ir a la víctima y hacer cosquillas. Como no había salida, solo puedes imaginar cómo se sentiría si los niños siguieran cosquillas durante bastante tiempo. En realidad, hay un artículo que fue escrito en 1887 llamado Inglaterra en los viejos tiempos. Describió los buenos viejos tiempos. Una parte de él dice: también habían ido las existencias de la parroquia, en las que los delincuentes contra la moral pública anteriormente se sentaban encarcelados, con las piernas mantenidas rápidamente debajo de un pesado yugo de madera. Mientras que los niños pequeños pero diabólicos mejoraban la ocasión al sacar deliberadamente sus zapatos y hacerle cosquillas en las plantas de sus pies inodorados. De hecho, parece que la gente de cosquillas en las acciones era bastante común. En 2016, un concejal de la ciudad en Inglaterra llamado David Bretterton hizo olas cuando sugirió usar las acciones de la ciudad nuevamente, aunque no por lo que podría pensar. En una entrevista, dijo: a veces, lo que solían hacer era quitarse el zapato y hacerle cosquillas con una pluma. Quizás por caridad, podríamos hacer algo así, poner a las personas en las acciones y hacer que otros donen dinero por el tiempo que duran mientras tienen los pies cosquillas. Entonces, sí, se hizo en el Reino Unido, pero no por la vida de nosotros. ¿Podemos encontrar un caso reportado de muerte por cosquillas? Aún así,
no hay duda de un lado más oscuro para hacer cosquillas. Se informa que en el antiguo Japón había una práctica llamada kusuguri-seme. Esto se traduce como despiadado cosquilleo. Una vez más, sin embargo, no hay mucha evidencia más que un libro que describe el acto. Aún así, hay mucha evidencia que sugiere que el cosquilleo definitivamente podría llamarse despiadado. Sabemos esto en parte debido a un tipo llamado Heinz Seger. En 1940, fue enviado al campo de concentración de Sachsenhausen y luego fue transferido al campo de concentración de Flossenbürg. En 1945, las tropas estadounidenses liberaron el campamento. Eger había mantenido un diario durante su terrible experiencia, con la última entrada titulada Amerikaner gekommen. Eso significa vino de los estadounidenses. Esas notas del diario de su posterior se convirtieron en un libro llamado Los hombres con el triángulo rosa. Pink era una referencia a la homosexualidad de su y de los demás. En ese libro, describe cómo los soldados nazis torturarían a los reclusos al campamento al hacerle cosquillas. Lo dejaremos de Scrisea en sus propias palabras como era, solo para demostrarle que estar cosquilleo contra su voluntad no es muy agradable en absoluto. Esto es lo que escribió. El primer juego que el sargento de las SS y sus hombres jugaron fue hacerle cosquillas a su víctima con plumas de ganso, en las plantas de sus pies, entre sus piernas, en las axilas, y en otras partes de su cuerpo desnudo. Al principio, el prisionero se obligó a mantenerse en silencio, mientras sus ojos se topaban y el tormento de uno a la otra. Se convirtió en un grito de dolor, mientras las lágrimas corrían por su rostro, y su cuerpo se torcía contra sus cadenas. Cuando terminó la prueba y los soldados dejaron la cabaña, Eger dijo que la víctima sollozó por un tiempo. Luego hubo un libro escrito por un profesor en los Estados Unidos llamado Vernon Wie. Investigó muchas de las cosas terribles que pasan a puerta cerrada en las familias. Todos nos hemos hecho cosquillas por un hermano o primo mayor, y ha sido divertido, pero a veces la gente ha llegado demasiado lejos. Hay un punto en el que hacer cosquillas está lejos de ser amigable. Durante su investigación, Wie descubrió que tickling había sido una especie de tortura en la vida de muchos de sus entrevistados. Se informó que a veces, cuando continuó durante demasiado tiempo, llevó a la persona que perdió el control de su vejiga. Otros informaron que no podían respirar, mientras que Wie escribió que tickling también podría conducir a la pérdida de la conciencia. En 2013, los científicos alemanes querían saber por qué cosquillas podría ser muy desagradable. Usando resonancia magnética de un cerebro, descubrieron que el cosquilleo estimulaba la misma parte del cerebro que se dispara cuando una persona piensa que el dolor está en camino. Cuando te haces cosquillas, tu cerebro sabe exactamente lo que viene, que es la razón por la que no puedes hacerte cosquillas como alguien más puede. Imagina que un pequeño insecto se está arrastrando sobre ti. Hace cosquillas y lo cepillas. Eso es algo positivo porque algunos insectos pequeños pueden hacer cosas desagradables a su cuerpo. Su cerebro recibe mensajes de sus nervios, y es algo bueno en términos evolutivos. Simplemente no es bueno cuando tienes demasiado de este sentimiento. Se convierte en una sobrecarga de sensaciones. De hecho, los científicos han hablado sobre dos tipos de cosquillas. Uno es nismesis y el otro es gargalesis. El primero es el cosquilleo ligero que puede hacerte reír, y el otro es el tipo de cosquillas más pesado que podría hacerte odiar a tu hermana mayor durante unos minutos. Es este cosquilleo constante y constante que se convierte en una especie de tortura. Solo tienes que imaginar cómo se sentiría si el tickler lo hiciera durante mucho tiempo y no tuvieras más opción que tomarlo. Pero suponemos que incluso el tipo de cosquilleo ligero sería terrible si alguien tuviera que soportar largos periodos de ella. Hay un libro de un sacerdote jesuita llamado Tomasz Rostorowski. En él, describe cómo las fuerzas de seguridad polacas comunistas después de la Segunda Guerra Mundial usaron el cosquilleo cuando interrogaron a ciertas personas. Parte del texto traducido de las lecturas polacas.
En el segundo piso del cuartel No X, durante toda la semana, 7 de mayo de 1951, casi constantemente, de día y de noche, una risa de una mujer torturada de costras, que pidió dejar de atormentarla. Aparentemente, incluso los vecinos se quejaron del ruido. Luego estaba la historia de un asistente del hospital llamado Frank A. Sanders. Su historia fue reportada por el New York Times el 6 de septiembre de 1903. Se dijo que mientras este tipo trabajaba en el hospital estatal de Hudson River, se divirtió haciendo cosquillas en los pies de un paciente restringido. Aún así, ¿está muy lejos de la muerte inducida por cosquillas? ¿Es tal cosa realmente existe? Encontramos un sitio web de crianza que decía, hay casos documentados en los que el escritor no ha provocado que el cosquilleo implacable haya resultado en la muerte. Pero el escritor no proporcionó casos documentados para respaldarlo. Por supuesto, el cosquilleo excesivo de alguien que ya era frágil sería una muy mala idea. ¿Pero la muerte de cosquillas solo en un adulto perfectamente sano? Dudamos que suceda. En el pasado, se ha informado que las personas morirán por la risa, pero la tensión en el cuerpo y los síntomas subyacentes, sin duda, jugó un papel en las muertes. Aún así, como ustedes han visto hoy, hacer cosquillas no es una risa cuando está en contra de nuestra voluntad y continúa durante demasiado tiempo. Algunas personas, por supuesto, pagan para que se hicieran eso a sí mismas, pero esa es otra historia. Ahora debes ver cómo la gente literalmente se rió hasta la muerte. O eche un vistazo a locos que un médico retiró del cuerpo de la persona interior.